No era la primera vez que la voz lo despertaba al filo de la madrugada. Jonás ben Amittai, profeta del reino del norte, conocía bien ese rumor de aguas profundas que le estremecía el pecho cuando Yahvé quería hablar. Aquella noche, en Gad Hagar, el aire olía a higuera y a establo dormido. Jonás se incorporó en su lecho. Esperó. La voz no llegó como trueno, sino como una brasa que crece en el centro del esternón. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive. El corazón del imperio asirio. Los verdugos de su pueblo. Los que empalaban prisioneros en vida, los que arrasaban aldeas como quien barre hormigas de un sendero. Ir a Nínive no era solo un viaje, era una traición. Predicarles no era advertir, era regalarles la oportunidad de arrepentirse. Jonás sintió que la brasa de la voz se transformaba en ácido. ¿Por qué? ¿Por qué advertir a los lobos? Él conocía las Escrituras. Sabía que Yahvé era clemente y misericordioso. Y precisamente por eso no quería ir. Porque si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría. Y él no quería eso. Quería que ardieran. Así que Jonás tomó una decisión, no por miedo, sino por orgullo. Huiría. Si él no predicaba, Nínive no oiría. Y si Nínive no oía, Nínive perecería. Bajó a Jope. El puerto olía a salmuera, a cedro fenicio y a sudor de estibadores. Encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, en el extremo opuesto del mundo conocido. Pagó el pasaje con plata de su propio bolsillo. El capitán, un fenicio de barba canosa y brazos tatuados, lo miró con indiferencia y le señaló la bodega. Mientras el barco se alejaba del muelle, Jonás se tumbó en un rincón oscuro, entre fardos de lana y ánforas de vino. Cerró los ojos. Hecho, pensó. Se acabó. Pero la voz no se había ido. Simplemente, ahora era un eco mudo que palpitaba detrás de sus párpados. El Mediterráneo es traicionero cuando quiere. A mediodía, el sol brillaba, al atardecer, el horizonte se tiñó de un verde casi negro. Las olas empezaron a golpear el casco como puños de gigante. El barco crujía. Los marineros fenicios, expertos curtidos por 1000 tempestades, corrían arrojando la carga por la borda. Gritaban plegarias. Cada uno a su dios. Baal, Melkart, Jam. El pánico tiene muchas lenguas. Y Jonás, mientras tanto, dormía. Bajó a lo más hondo del barco y se sumergió en un sopor denso, casi una muerte fingida. Dormir es la última trinchera del que huye. El capitán lo encontró acurrucado y lo zarandeó con furia. ¿Cómo te atreves a dormir? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Él se compadezca de nosotros y no perezcamos. La palabra compadezca golpeó a Jonás como una bofetada. Justo la palabra que él no quería para los ninivitas. Compasión. Los marineros echaron suertes para saber quién había desatado aquella furia. El dedo de Yahvé, incluso en la huida, es ineludible. La suerte cayó sobre Jonás. Todas las miradas se clavaron en él. Antorchas al viento. Rostros curtidos, barbas empapadas, ojos blancos de terror. ¿Quién eres? ¿De qué pueblo vienes? Jonás tragó saliva. Por primera vez en días, se irguió. Por primera vez, dijo la verdad. Soy hebreo. Temo a Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Una risa amarga se le ahogó en la garganta.
temo a Yahvé, había dicho. Y justamente estaba huyendo de él. Arrojadme al mar, y el mar se calmará, dijo. Sé que por mi culpa os ha sobrevenido esta tempestad. Jonás no se ofrece al sacrificio por heroísmo. Se ofrece porque prefiere morir ahogado antes que ir a Nínive. Prefiere el abismo húmedo antes que ver a sus enemigos perdonados. Es un suicidio de orgullo. Los marineros no querían cargar con esa sangre. Remaron con más fuerza, tratando de volver a tierra. Imposible. Las olas eran muros de agua negra. Finalmente, elevaron una oración a Yahvé, a ese Dios hebreo que no conocían, pidiendo perdón por lo que iban a hacer. Y lanzaron a Jonás por la borda. La caída fue un golpe helado. El agua se cerró sobre su cabeza como una tumba líquida. La espuma, el ruido, los gritos, todo cesó de golpe. En la superficie, el mar se calmó como un espejo. Los marineros, asombrados, ofrecieron un sacrificio a Yahvé. Pero Jonás seguía hundiéndose. La presión en los oídos. Las algas oscuras. El pecho ardiendo. Jonás sintió que las raíces de las montañas lo envolvían, que las profundidades abisales le cerraban el paso. Su vida no pasó ante sus ojos, pasaron sus rencores, sus argumentos, sus porqués. Pasó el rostro de los niños asirios a los que él no quería ver como niños. Pasó la voz. Entonces, una sombra inmensa se deslizó bajo sus pies. La boca del gran pez se abrió como una cueva de carne. Jonás fue succionado sin resistencia. No sintió dientes, sino oscuridad. Una oscuridad caliente, pulsante, con olor a sal antigua. 3 días. 3 noches. El tiempo en el vientre del pez no se mide con relojes, sino con pensamientos. Al principio, Jonás se encogió en un rincón de aquella catedral viva, temblando de rabia y miedo. Luego, la fiebre le hizo divagar. Vio su pasado. Vio a su madre enseñándole la Torá. Vio su primer llamado profético, cuando la voz era dulce y él estaba dispuesto. Vio el día que los asirios asesinaron a una aldea vecina. Vio los cadáveres alineados. Vio su propio corazón cerrarse como una esclusa. ¿Por qué, Yahvé? ¿Por qué amas a los que derraman sangre inocente? Silencio. Dentro del pez, Dios callaba. Y el silencio de Dios es a veces la respuesta más dolorosa. Fue allí, en la oscuridad total, donde Jonás empezó a orar. Pero no era una oración de súplica humilde. Era un salmo amargo, un forcejeo en la penumbra. En mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió. Desde el vientre del Seol pedí auxilio, y tú oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, lo cumpliré. La salvación es de Yahvé. Fijaos en esto. Jonás, en el vientre del pez, pronuncia palabras de esperanza, pero no dice iré a Nínive. No dice perdóname por odiarlos. Da gracias por su propia liberación, pero no cede en su postura. Canta el himno correcto con el corazón aún doblado. Dios, en su misteriosa forma de obrar, no esperó a que Jonás cambiara de opinión para salvarlo. Mandó al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás cayó de rodillas sobre la arena, cubierto de mucosidades, medio calvo por los jugos gástricos, temblando bajo un sol que no había visto en 3 días. La luz le hería. El aire salado le quemaba los pulmones.
Y allí, de nuevo, la voz. Levántate y ve a Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. No por amor, sino por puro instinto de supervivencia. Hay obediencias que empiezan con los pies y no con el corazón. Pero Dios, sorprendentemente, acepta incluso esas. Nínive era inmensa. 3 días hacían falta para recorrerla. Torres almenadas, zigurats escalonados, jardines colgantes, canales de agua dulce. Jonás caminó un solo día. Se paró en una plaza polvorienta, flanqueada por mercaderes de telas y vendedores de dátiles. Su aspecto era lamentable, un extranjero desarrapado, con la piel blanquecina por los jugos del pez y los ojos aún desorbitados. Alzó la voz, pero sin ganas, con el tono justo para cumplir el expediente. En 40 días, Nínive será destruida. Nada de poesía. Nada de llamados al arrepentimiento. Solo la sentencia seca. Jonás quería dejar constancia de que había avisado. Pero ocurrió lo impensable. Alguien oyó. Y corrió la voz. Un hebreo ha dicho. Las palabras corrieron como pólvora en sequedal. La gente empezó a detenerse, a mirarse, a temblar. La noticia llegó al palacio del rey. El monarca asirio, el hombre más poderoso y temido del mundo conocido, se levantó de su trono de marfil. Se rasgó las vestiduras de púrpura. Se cubrió de ceniza. Y emitió un decreto real que resonó por toda la ciudad. Hombres y bestias, bueyes y ovejas, que no coman ni beban. Que todos se vistan de sayal y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Que cada uno abandone su mal camino y la violencia que hay en sus manos. Quizás el Dios verdadero se arrepiente y no perezcamos. Y el Dios verdadero, al ver que se apartaban de su maldad, se arrepintió del castigo que había dicho que les haría. No lo ejecutó. Aquí viene el momento más humano, más descarnado y más incómodo de toda la historia. Jonás, el profeta, el que había estado en el vientre del pez, el que había sido rescatado de las profundidades, se enfureció. En lugar de alegrarse porque cientos de miles de personas se hubieran salvado, se sintió traicionado. Miró al cielo con los puños apretados y su oración no fue un canto de gratitud, sino un escupitajo de ira. Lo sabía. Por eso huí a Tarsis. Porque sé que eres un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. Sabía que harías esto. Sabía que les perdonarías. Quítame la vida, Yahvé. Prefiero morir antes que vivir viendo tu gracia derramada sobre mis enemigos. Dios no respondió con un trueno. Respondió con una pregunta. Jonás, ¿te parece bien enojarte tanto? Jonás no contestó. Dio media vuelta, salió de la ciudad por el este y se construyó una enramada con palos y hojas. Se sentó a esperar. Quizás Dios recapacitaría y destruiría Nínive al 4.º día. Entonces Dios obró un pequeño milagro, casi tierno. Hizo crecer una planta, una calabacera, que se alzó sobre la cabeza de Jonás y le dio sombra. Le protegió del sol implacable de oriente. Y Jonás, el profeta amargado, se alegró muchísimo por aquella plantita. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Durmió a su sombra. Se sintió cuidado. Pero al amanecer siguiente, Dios mandó un gusano. El gusano mordió la raíz, y la calabacera se secó en un instante. Luego, Dios mandó un viento solano, un viento abrasador del desierto. El sol golpeó la cabeza calva de Jonás como un martillo al rojo vivo. Jonás, agotado y vencido,
volvió a desearse la muerte. Mejor me muero. No quiero vivir. Y entonces, Dios habló por última vez. Pero no alzó la voz. Habló con la paciencia de un padre que explica algo a un hijo que aún no entiende. Tú te encariñaste con la calabacera, una planta por la que no trabajaste, que no hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche murió, y yo no voy a tener piedad de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y muchos animales. Y aquí termina el libro de Jonás. No sabemos qué respondió. La historia se cierra con una pregunta abierta, suspendida en el aire caliente sobre la colina. Esa pregunta no era solo para Jonás. Era para el lector. Es para nosotros. ¿Qué respondemos? ¿Nos enoja que Dios sea bueno con quienes consideramos que no lo merecen? ¿Nos alegramos más por una sombra pasajera que por la salvación de una ciudad entera? ¿Hemos huido a Tarsis en lugar de enfrentar nuestra propia incapacidad de perdonar? Tal vez la tormenta interior de Jonás nunca se calmó del todo. Tal vez sí. La Biblia no nos dice el final. Nos dice que Dios tiene la última pregunta, no la última respuesta. Porque la respuesta depende de ti. Depende de mí. Si estás en un vientre oscuro ahora mismo, quizás es porque hay un Nínive al que no quieres ir. O quizás hay un gusano royendo una planta que amabas demasiado. O quizás, solo quizás, acabas de darte cuenta de que la gracia es tan vasta como el mar. Y tan incómoda como la arena en la piel después del naufragio. Hay una verdad incómoda en esta historia, y es que Jonás no era un monstruo. Era un hombre de fe, un profeta escogido, alguien que conocía a Dios. Y aún así, su corazón se resistía a amar a quienes él consideraba indignos. Quizás por eso el libro termina sin respuesta. Porque la historia de Jonás no es solo la historia de un profeta rebelde. Es un espejo. ¿Cuántas veces hemos trazado una línea entre nosotros y ellos? ¿Cuántas veces hemos sentido que la misericordia de Dios es un escándalo cuando alcanza a quienes no la merecen, olvidando que nosotros tampoco la merecemos? El vientre del pez no fue el único vientre oscuro de esta historia. El verdadero vientre fue el orgullo de Jonás, ese espacio cerrado donde no entra la luz de la compasión. Y salir de allí le costó más que 3 días. Quizás nunca salió del todo. Quizás pasó el resto de su vida sentado en aquella colina, mirando a Nínive, sin decidirse a bajar. Pero hay esperanza. La misma pregunta que Dios dejó flotando sobre el desierto sigue flotando hoy sobre ti y sobre mí. No es una pregunta para responder con palabras. Es una pregunta para responder con la vida. Que este no sea solo un audiolibro. Que sea una invitación a bajar de la colina. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por prestar tus oídos y tu corazón a esta historia que lleva siglos esperándonos. Si este relato te ha removido algo por dentro, si te ha hecho pensar, si te ha acompañado en un momento de calma, regálale un like. Es una forma sencilla de decir aquí estuve, y esto me llegó. Y si crees que puede tocar a alguien más, compártelo. A veces una historia llega justo cuando alguien la necesita, y tú puedes ser el puente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. No somos un algoritmo. Somos una comunidad que se reúne alrededor de historias que importan. Historias que iluminan. Historias que nos recuerdan que, incluso en el vientre más oscuro, hay alguien que escucha. Nos vemos en la próxima travesía. Cuídate. Y recuerda, la gracia es incómoda, pero es lo único que salva.